Buenos días. Vamos a continuar en este marco de la Feria Edífica con una mesa en la que vamos a abordar un tema o dos vertientes de un tema más que importante y necesario en nuestro tiempo, en el mundo en el que vivimos y sobre todo en el entorno de la construcción. Y hablamos de la sostenibilidad y de la circularidad. Para ahondar en estos temas, en todos los matices, retos, claves, futuro y también presente, nos acompañan en esta sala las siguientes personas a quien voy a saludar. Purificación González Martínez es doctora en Arquitectura y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Purificación, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. Un placer tenerte aquí. Nos acompaña también, aquí a mi lado está Manuel Enríquez, que es presidente de ASA. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Buenos días. Saludamos también a Félix González Yagüe, que es director de Estrategia de Acciona. ¿Qué tal, Félix? Bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, muy bien, encantado. Y Andrés Seco está aquí a mi lado, investigador del ISC, Institute of Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Nuestro quinto invitado lo tenemos en pantalla, lo pueden ver, lo podéis ver, es Borja Izaola, miembro del equipo de proyectos y coordinador del proyecto Life Level GBC. ¿Cómo estás, Borja? Buenos días, bienvenido. Buenos días desde Madrid, aquí online. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Perfecto, pues un saludo también hasta Madrid, Borja. Dicho esto, presentadas las personas que van a poner en común puntos de vista y que van a aportar sin duda claves en torno a la estrategia que necesitamos como planeta y desde Navarra para la sostenibilidad y la circularidad, voy a lanzar ya la primera pregunta, que es probablemente la mejor forma de empezar, ¿no? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué estrategias van a ser claves para conseguir los objetivos medioambientales globales en cuanto a la reducción de consumo energético y emisiones de CO2? Purificación, la pregunta del millón. Muy bien, pues empiezo yo. Creo que una estrategia, sobre todo en lo que me concierne, es la formación. Yo creo que la formación es fundamental para alcanzar cualquier objetivo de sostenibilidad, para llegar a una Europa descarbonizada en el 2050, a todos los niveles, a nivel desde la educación primaria hasta la educación universitaria. Necesitamos técnicos, necesitamos personas formadas que piensen que la sostenibilidad es importante, que la sostenibilidad social, ambiental y económica es un valor que va a servir para toda la sociedad, que nos vamos a comprometer no solo con nuestros compatriotas, las personas con las que vivimos, sino de cara al futuro, nuestros hijos, nietos, bisnietos. O sea, si queremos dejar un planeta en el que el resto de la humanidad pueda vivir durante muchos siglos, pues tenemos que concienciarnos de que está en nuestras manos, y esas manos pasan por la formación. Exacto, Purificación. Si los datos y las previsiones aciertan, y en este caso no son buenas, en 2050 podríamos haber triplicado la población mundial, sí, y el planeta, desde luego que no va a poder soportarlo tal y como vivimos estamos, no. hoy. Por lo tanto, las estrategias que se pongan a partir de ahora en marcha van a ser claves y van a ser definitivas. Vamos a ver cuál es el punto de vista, Manuel Enríquez, ¿qué aportas tú en torno a esa estrategia para alcanzar la sostenibilidad? Pues cuando hablamos de una visión, de una estrategia global, tenemos que hablar de tener una visión global, y es algo que nos falla mucho en este tema, ¿no? Las visiones tienen que ser amplias y globales, y muchas veces y cada vez más en nuestra sociedad inclusivas. Por poneros un ejemplo muy rápido, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo estábamos entendiendo, y todavía se sigue pensando, que un edificio, por tener ciertos elementos, ya se considera sostenible. Por ejemplo, por tener unos paneles fotovoltaicos, por tener una caldera de biomasa. Pues por poner un ejemplo muy claro que todos lo entendemos, si esa biomasa que vamos a quemar ese edificio viene de una distancia mayor de 50 kilómetros, el ahorro que hemos generado por quemar esa biomasa lo hemos perdido en combustible. Falta visión global. Cuando hacemos muchas estrategias y cuando hablamos de algo que realmente tiene que ser algo a un largo plazo, tenemos que intentar agrupar todo, ¿no? No quedarnos, que nos pasa mucho, con elementos muy sueltos y muy individuales que hagan que esa visión no se complete. Unificar, ¿no? Todas sí, esas ideas que por sí mismas pueden servir, pero si no tienen una línea de actuación global, quizá tardemos demasiado, ¿no? Y el tiempo que apremia es clave. Y por poner un poco el mismo ejemplo, paneles fotovoltaicos, que es una cosa también muy actual, ¿no? Hay paneles fotovoltaicos instalados que en su vida útil no van a ser capaces de producir la energía que ha sido necesaria para su fabricación.
Con lo cual falta una visión global. No se trata de poner paneles, ¿no?, para conseguir determinados sellos que se han nombrado por aquí, para luego tener en cuenta realmente que no estamos haciendo. Cuando hablamos de sostenibilidad, la visión global es fundamental. En Acciona sabéis mucho de todo esto. Félix, ¿cuál sería tu aportación también? Intentamos estar a la vanguardia, sí, llevamos haciéndolo durante muchos años e intentamos aportar nuestro granito de arena a esta transformación de la industria y de la economía que nosotros creemos que es fundamental. Nosotros, por suerte o por desgracia, como todos vosotros, trabajamos en un sector que es un sector de extremos. El sector de las infraestructuras en general y de la construcción en particular, más o menos aglutina el 40% del PIB mundial, con lo cual pues muchísima gente tenemos trabajo gracias a él, nuestras familias, nuestros hijos se educan gracias a este sector. Pero también se nos asocia el 80% de la pérdida de biodiversidad del planeta. Otro contraste, el 70% de los objetivos de desarrollo sostenible no pueden conseguirse sin el desarrollo de infraestructuras. Pero consumimos, en el caso de la Unión Europea, el 30% de las materias primas. Imaginaos, sin la visión global de la que estamos hablando, sin la formación y el conocimiento, sería imposible que lleguemos a tener este nuevo modelo productivo, este nuevo modelo que lo podemos llamar circular, global, esférico, como lo queramos llamar, pero tiene que ser un modelo circular en que desde la concepción nos olvidemos de la palabra residuo y en que cada uno de los elementos que integren una vivienda o cualquier otro activo necesario para el desarrollo de la actividad humana, seamos capaces de utilizar al máximo los recursos sin generar ningún tipo de residuo, ni emisión ni físico. Esta es la aportación que nosotros intentamos hacer y es un reto que trascenderá nuestras vidas, por supuesto, porque no se va a conseguir mañana. Andrés Seco, ciudades inteligentes. Para que podamos llegar a cumplir, bueno, pues no sé si este reto o esta asignatura pendiente de la que nos están hablando, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Y a nivel incluso más allá del individual, colectivo, como ciudadanos. Hombre, como ciudadanos, la verdad es que tenemos, digámoslo así, las limitaciones que nos imponen los desarrollos tecnológicos y de las administraciones. Es decir, hoy en día la tecnología permite hacer muchísimas cosas que en la actualidad todavía no se encuentran reguladas. Las administraciones en general tienden a ir bastante por detrás, digamos, de la vanguardia en cuanto al conocimiento y demás. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, fundamentalmente, aplicar, digamos, todo el conocimiento que hay, aplicar todas las metodologías, aplicar toda la instrumentación disponible y eso nos permitirá mejorar una situación, digamos, de ineficiencia como tenemos hoy en día, pues que es realmente muy mejorable. Ya veremos si llegamos a una, digamos, una industria o a un sector descarbonizado o no. Ya veremos si llegamos al objetivo de ser neutros en consumo de energía, etcétera. Pero creo que hay todavía objetivos más cortos que son alcanzables y que lamentablemente pues yo creo que todavía no están desarrollados al potencial que se podrían haber desarrollado. ¿Qué hay debajo de ese lamentablemente? Bueno, pues en general la regulación es lenta y es costosa. Quiero decir que bueno, todos los que nos manejamos dentro de alguna administración sabemos que los procesos son muy garantistas, son muy seguros, pero eso implica muchas veces también lentitud. Luego estamos en un entorno como la Unión Europea, donde somos veintitantos socios. Para unas cosas hay gente que tira más, otra menos, hay intereses particulares. En definitiva, es difícil poner de acuerdo a tanta gente a la vez y, bueno, pues eso implica que las cosas vayan despacio, lógicamente. Para tener el dibujo completo, el mosaico de opiniones en cuanto a estrategias, Borja, ¿qué aportarías? Pues bueno, difícil continuar con estas tan excelentes ideas, pero yo creo que antes de pensar en la estrategia hay que parar para pensar. Es difícil plantear una estrategia cuando estás huyendo hacia adelante a toda velocidad. Si paramos para reparar, no solo para pensar, paramos para reparar también los daños realizados, yo diría que en primer lugar tenemos que rehabilitar. Tenemos un parque construido muy extenso, que tiene enormes números de viviendas y de metros cuadrados de oficina inutilizados o ineficientes. Hay que rehabilitarlos. Hay que contabilizar de una manera transparente, exhaustiva, no solo los presupuestos, no solo los usos, sino sobre todo los impactos ambientales, que no se ha hecho hasta ahora. Y para ello hay que fijar máximos por encima de algunas emisiones o formas de contaminar y de extraer recursos. La capacidad de la Tierra no lo permite.
Esto lleva quizás a construir lo mínimo imprescindible, al menos durante algún tiempo. Esto es duro de escuchar y evidentemente requiere una regeneración industrial enorme, ¿no?, que hace, si no, todo el sector de la construcción parado. Pero regeneraciones industriales ya se han hecho en este país, se ha aprendido de ello, se puede hacer mejor y no está para nada fuera de lo posible. Estas tres ideas yo creo que confluyen en algunos de los resultados y principios de la aplicación de la perspectiva de ciclo de vida, que tiene, como ya sabemos, en sostenibilidad también las tres vertientes: medioambiental, económica y social. Pero además yo añadiría dos cuestiones, dos estrategias que tienen que ver quizás no tanto con el sector y con la edificación como objeto, sino con nosotros, con las personas, que somos habitantes, que a veces somos afectados y que ojalá seamos todos personas que disfrutan el entorno construido. En primer lugar, yo creo que hace falta una comunicación equilibrada y propositiva. A veces nos movemos entre lo catastrofista y el no pasa nada. No puede ser. Está pasando algo, el catastrofismo no ayuda, la comunicación tiene que proponer alternativas viables y a verlas, haylas. Y en último lugar, yo creo que para todo, no solo para la construcción, también para la alimentación, para el transporte, para el consumo, para las relaciones, hablamos mucho de transición, de una transición externa, de procesos externos, pero la principal transición tenemos que hacerla cada una de nosotras, una transición interior, una toma de conciencia, un saber qué es lo que estamos haciendo y qué podemos hacer mejor, no para una misma, sino para el planeta y para las generaciones que nos vienen. Esto supone un cambio de narrativa. Sí que están apareciendo datos y opiniones de las ciencias climáticas, pero hace falta un cambio de narrativa global, integral, como decíais antes. Borja, importantísimo. Es un cambio de visión, un cambio de narrativa que trae consigo una mirada distinta, ¿no?, desde un ángulo diferente. Y no solamente hacia adelante, que también apuntabas con mucho sentido común, ¿no?, que vamos tan rápido y queremos actuar y ver qué va a pasar y cómo vamos a hacerlo, que a veces olvidamos lo que ya hemos hecho. Vamos a mirar también al parque construido, es decir, cuando hablamos de sostenibilidad y de circularidad también debemos pensar cómo vamos a actuar, ¿no?, sobre el parque edificado, cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a trabajar en su descarbonización y el entorno construido ya en nuestras ciudades. Purificación. Bueno, yo creo que es uno de los activos fundamentales en la descarbonización, el intervenir en el parque edificado. Tenemos edificios obsoletos desde el punto de vista energéticos y de confort incluso, que ya las exigencias de las personas son mayores y no funcionan. Edificios que incluso podemos decir que un edificio construido en el 2006 se ha quedado ya antiguo y está recién hecho. Es decir, que ahora mismo las exigencias actuales de aislamientos, de eficiencia energética, de reducción de emisiones están ampliamente superadas, con lo cual hay que intervenir. Es difícil intervenir, se necesita mucha inversión en intervenir. Hay que crear nuevas empresas, nuevos sistemas de negocio que permitan esa intervención. Es decir, porque si no, el propietario individual es muy difícil. Muchos propietarios dicen, es que prefiero seguir pagando la calefacción que invertir ahora, me quedan 20 años de vida. Tenemos esas situaciones, ¿no? Entonces creo que es un trabajo de toda la sociedad. Se está haciendo mucho, se está haciendo mucho porque yo conozco aquí situaciones en Navarra en la que Navarra está trabajando mucho en ese aspecto, a través de Nasubinsa hay proyectos que han permiten la rehabilitación. Desde la universidad tenemos algún proyecto de investigación en el que también hemos trabajado en la identificación de qué medidas se podrían tomar en los edificios antiguos, entre los 40 y los 80 hemos intervenido sobre todo para, en su estudio, ver qué medidas, qué capacidad de ahorro energético tenemos con un coste-efectividad adecuado. Es decir, no podemos invertir más allá de lo que podemos y tenemos que ver cuál es el máximo beneficio que podemos obtener con el mínimo dinero, como siempre, ¿no? Quiero decir, entonces, a veces no hay que llegar al máximo, a lo mejor hay que llegar un poco menos, pero ir dando pasos, ¿no? Dando pasos, que además eso va a pasar por lo que hemos hablado, ¿no? Mejorar la vida de las personas, mejorar mucho la vida de las personas. Desde luego. Permitidme que rompa un poco el círculo. Ahora hablamos también, Manuel, pero como experto también en
en ciudades inteligentes. Me gustaría conocer la opinión de Andrés, retomando lo que está diciendo, purificación, ¿no? Sí, coincido plenamente, pero me gustaría añadir algo. También se ha comentado aquí que igual hay que parar de construir para rehabilitar. Y a la vez estamos hablando de un mundo global, pero es muy fácil ver el mundo global desde una Europa donde tenemos un parque de infraestructuras y de vivienda y un confort de vida, digámoslo así, que es el más alto del mundo. Entonces, yo creo que a nivel global no podemos parar de construir. Tenemos que seguir construyendo. Hay mucho que construir, porque hay mucha gente en el mundo que no tiene lo básico. Entonces, ese punto de vista de la rehabilitación y demás, completamente de acuerdo, pero, entre comillas, nos toca más a los países que ya hemos hecho, digamos, la primera fase de la construcción. Ahora, mejorémosla. Tenemos el dinero, tenemos la capacidad, tenemos la voluntad, tenemos el interés. Hagámoslo. Pero a nivel global no podemos parar de construir. Además, los edificios, efectivamente, son estructuras que nos acompañan durante muchas décadas. Es decir, que si construimos bien vamos a poder estar disfrutando, digámoslo así, de un buen producto durante mucho tiempo, independientemente de que, lógicamente, los estándares van cambiando, nuestras necesidades se van volviendo cada vez más exigentes, etcétera, en temas de eficiencia y demás. Pero hay que reconocer que, bueno, no es lo mismo un edificio, efectivamente, digamos, de los últimos años a uno anterior, por ejemplo, a la implantación en España del Código Técnico de la Edificación, pero realmente eso es mucho mejor que edificios mucho más antiguos. Yo creo que a nivel global hay que seguir construyendo con un menor impacto ambiental. Y para ello el sector de la construcción tiene ventajas clave, también tiene sus inconvenientes. Genera mucho CO2, algunos materiales, etcétera. Pero es cierto que nosotros tenemos la ventaja de poder mejorar mucho lo que estamos haciendo hoy en día o incluso exportar el estándar que aquí consideramos, digamos, justito o que ya estamos pensando en el siguiente al resto del mundo. Eso mejoraría mucho la eficiencia global a nivel de edificación en el mundo. Y luego, por otro lado, el sector de la construcción consume más del 40% de los materiales que extraemos de la naturaleza. Eso es una barbaridad. Tenemos que ser más eficientes en el uso de los materiales. Podemos reciclar mucho de todos esos materiales, de todos esos residuos, ¿no? Me resistí a llamarlos residuos, de esos residuos, por ejemplo, de construcción y demolición. Los podemos reciclar, los podemos convertir de nuevo y en un entorno, digamos, de economía circular, volver a meterlos al sector de la construcción como materias primas secundarias. Y no solo eso, sino que además los grandes volúmenes que se consumen nos permitirían, digámoslo así, convertir a la construcción en un sumidero para residuos que provengan de otros sectores. Entonces, eso hoy en día es posible. Yo creo que ese es el objetivo a nivel global. Manuel, hay que seguir construyendo, pero no en el mismo sitio siempre y no de las mismas formas que se construía hace un tiempo, ¿no? Tal y como están señalando los expertos. Está claro, ¿no? Ahora mismo, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad que rehabilitar es complejo. Rehabilitar es complejo, es costoso, es lento. Construir nuevo es más fácil, eso es así de simple, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es, como estamos venga a hablar, es cambiar un poco la mentalidad y no entender que la rehabilitación, como bien has dicho, ¿no? Más un problema del primer mundo, ¿no? Que realmente que de otras zonas, no entender la rehabilitación como un problema, sino como una oportunidad. Porque de alguna manera hemos perdido varias oportunidades. Las crisis económicas, la que hemos vivido durante bastantes años, fue una oportunidad perdida. Porque no se construía nuevo y porque no rehabilitábamos, porque es más costoso, es más lento. Eso obliga de alguna manera a un cambio de mentalidad también de todos, de la administración, de los usuarios, de ese cortoplacismo que vemos enseguida, es decir, yo cuánto pago al mes de calefacción, no estoy pensando en ¿no? cómo va a quedar este edificio. Entonces, esa mentalidad es difícil de llevar adelante y que realmente cuaje, pero no queda más remedio. La rehabilitación además tiene una grandísima ventaja, que la rehabilitación generalmente parte de entornos ya construidos y entornos edificados, y es que soluciona muchos problemas. Estamos hablando de gentrificación de nuestros cascos urbanos, de expulsar a la gente de los centros, de perder nuestra cultura de ciudad. Es que eso se soluciona en gran medida con la rehabilitación. La rehabilitación no solo soluciona el problema energético, soluciona un montón de problemas sociales, de gente mayor. O sea, realmente hay que invertir con eso, pero no verlo tampoco como un factor, como lo vemos muchas veces, de economía. Cuando no hay lo nuevo, rehabilito. Cuando hay nuevo, me olvido de rehabilitar y voy a lo nuevo. Debería haber una política en ese sentido que apostara mucho más claramente por la rehabilitación. Una política de rehabilitación que es necesaria y que, sin embargo, encuentra un problema enfrente. Hoy leíamos entre
otras cosas, ¿verdad? En Diario Navarra, haciendo balance de lo que ayer se pudo escuchar en la primera jornada de la Feria Edífica, como en España en general no tenemos una mentalidad de rehabilitación. Nos cuesta mucho invertir en una comunidad de vecinos, personalmente, como bien decís, ¿no? Quizá todavía tendemos a comprar o a la vivienda nueva frente a esa inversión y ese esfuerzo costoso de rehabilitar. Félix. Sí, la verdad es que en este dilema que tenemos de la rehabilitación frente a la construcción nueva es inevitable pensar en una visión multiparte. Hablábamos antes de la formación, de la educación, de la sensibilización, que es verdad que será la base para que las generaciones futuras no conciban, no conciban adquirir una vivienda que no sea energéticamente y a nivel de materiales que no sea eficiente. Hasta que estos chicos, estos niños lleguen a ser adultos y hagan las cosas mejor que nosotros, ¿qué nos queda a nosotros? Pues tener una visión multiparte en la que tienen que estar implicadas no solamente las empresas privadas que buscarán su beneficio, hacerlo de la mejor manera posible, por supuesto, pero sino además y sobre todo la sociedad y los gobiernos tienen que implicarse. Tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas que beneficien la rehabilitación o la reutilización frente al consumo de nuevas materias primas o la construcción de nuevos activos. Esto solo pasa por los impuestos y las subvenciones. Si yo soy capaz de gravar la tonelada de roca nueva hasta un nivel y subvencionar la reutilización de un desecho de construcción y demolición hasta un nivel que se equiparen los precios, estoy seguro de que el 100% de los ciudadanos va a elegir tener una casa eficiente y va a elegir la señora o el señor o el niño que está en su casa en el centro de la ciudad, seguro que va a elegir esa casa que tiene él en vez de irse a 5 kilómetros y tener que coger el autobús para cualquier actividad. Creo que es fundamental tener esa visión multiparte y tenemos que ir todos aún así, no será imposible. Por lo tanto, la normativa, los incentivos, la legislación en última instancia va a ser definitiva a la hora de que la sociedad en general aporte y apueste por la rehabilitación frente a la construcción de nueva vivienda. Borja, ¿tenemos referentes internacionales o hay países a los que podemos mirar que hagan bien las cosas en este sentido? ¿Se te ocurre ahora mismo algún ejemplo que nos pueda inspirar? Sí, hay cifras. Las cifras, los números son irrefutables. España, en general, los países mediterráneos tienen menor tradición. España está a la cola en porcentajes inferiores al 1% anual, con países que están por encima del 10%. De hecho, las pautas o las directrices del plan de economía circular y otros relacionados con el entorno construido hablan de que hay que ir aumentando hasta un 3%. En otros países esto no es gran cosa, en España esto significa más que triplicar la actividad de rehabilitación. Quizás este debate es interesante, incluso que se plantee como dilema rehabilitación versus obra nueva es interesante. Es un poco irreal. El sector de la construcción sabe hacer ambas cosas. Lo que pasa es que la obra nueva genera plusvalías de suelo y activa todo ese otro sector financiero e inmobiliario que son donde está una gran parte de la activación económica. La cuestión no es si se da o no se da, sino dónde y cómo se da. Y evidentemente la rehabilitación es algo mucho más disgregado, mucho más deslocalizado. Cuando decimos que es más complejo, bueno, sí, tiene otros elementos de complejidad, pero nada que ver con la complejidad del tema que estamos tratando de fondo, que es el clima, la escasez de recursos y lo que empezamos llamando como descarbonización o mitigación del calentamiento global, que no deja de ser la punta de lanza, es decir, el primer pasito de otra serie de impactos medioambientales probablemente incluso más graves para la vida. La acidificación, la pérdida de los recursos de acuíferos o de agua potable, la pérdida de fertilidad del suelo, la pérdida de equilibrio en las condiciones físico-químicas, microbiológicas y esta conducta un poco normalizada de separarnos la humanidad del destino nuestro, del destino del suelo, del destino de la tierra, ¿no? Estos aspectos son más complejos. La descarbonización creo que solo es el inicio, deben seguir los demás aspectos ambientales clave. Y sí, efectivamente, hacerlo en los edificios en los que habitamos y en los que tendremos que seguir habitando, quizás en condiciones más complejas,
pues es un buen comienzo. Y hacerlo rehabilitando en Europa, evidentemente, que es donde tenemos un parque consolidado, creo que es la mejor estrategia que decíamos al principio. Hablamos de sostenibilidad, pues de circularidad también. ¿Qué papel pensáis que juega la circularidad de los materiales en el diseño, en la estructura, en la construcción de nuestros edificios y ciudades? Concepción. Yo creo que la circularidad ahora mismo impregna toda nuestra vida, no solo los edificios, sino también lo que vestimos, por ejemplo. Creo que es algo que los arquitectos podemos poner en marcha. Tenemos herramientas. En Europa nos están facilitando grandes herramientas como Levels, que no está muy implantada, pero que toca todos los aspectos que afectan a la construcción de un edificio desde el punto de vista del análisis ciclo de vida completo en todas sus fases, y luego nos habla de emisiones, de ahorro de agua, de ahorro de materiales y circularidad de materiales, nos habla de confort, nos habla de resiliencia frente al cambio climático, es decir, toca todos los aspectos que implican la sostenibilidad. ¿Qué pasa con los materiales? Creo que es una forma de desarrollar la industria. Quiero decir que si ahora las empresas empiezan a pensar que podemos, que los residuos, los desechos, tienen que volver a incorporarse al sistema productivo, se van a crear unas cadenas de empresas nuevas que van a intervenir en este medio. También eso tiene que partir del promotor, del arquitecto, del constructor, del usuario. Tenemos que ser más, cuidar más lo que gastamos. Es decir, pues si en vez de una vivienda una habitación de 20 metros, pues a lo mejor con 18 nos basta, pues estamos ya entrando en circularidad, estamos disminuyendo los recursos. No solo los materiales, si en un edificio, en lugar de tenerlo solo utilizado por las mañanas, lo utilizamos durante todo el día con un uso diferente, estamos aprovechando los materiales. Eso es circularidad también. O el contemplar espacios multiusos, el coworking, co-living, o sea, hay muchos aspectos mucho más amplios que el propio material en el que podemos intervenir para ser más circulares, más sostenibles. Yo creo que es un mundo que es un poco todo, ¿no? Pero hace falta una visión global, es un cambio de paradigma, es un cambio de pensamiento. Quiero decir que por eso hablaba yo de la formación, y hay que empezar desde pequeños. Ahora, pues los que tenemos ya cierta edad, pues nos seguimos formando, porque es que no nos queda más remedio. Y un arquitecto que esté ahora en la profesión, bueno, pues es que tiene que estar al día, tiene que entrar en estas dinámicas y tiene que estar formándose. Bueno, creo que Manuel lo tiene clarísimo, creo que es un pionero en este aspecto, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un motor, ¿no? Es un motor. Todo este cambio no hay que verlo como un problema. Creo que Acciona lo tiene claro, también lo tiene claro, vamos, todos los que estamos en esta mesa. No es un problema, son nuevas oportunidades. Hay que estar abierto a cambios, a todo tipo de cambios, y hay que pensar que va a ser para mejor, y no pensar solo en nosotros, sino también a nivel global, como bien ha dicho nuestro compañero de la Universidad Pública. Perfecto, o sea, quiero decir que yo creo que es una gran oportunidad y que tenemos que pensar muchas cosas nuevas, diseñar cosas nuevas, nuevos negocios. Bueno, se están haciendo muchas cosas, Hay que seguir y mirar lo que se hace en otros países. Hay empresas que ya venden un material, lo diseñan, lo venden y luego lo recogen. Lo recogen porque es algo que es más fácil de quitar y poner. Si ponemos algo totalmente permanente, bueno, pues hay que esperar a reciclarlo al final. Tampoco pasa nada, porque su durabilidad, si dura 50 años, pues ya estamos también mejorando la circularidad. Quiero decir que no es eso, no solo es... O sea, hay que reducir el consumo de materiales en general y de todo en general. O sea, hay que ser, entre comillas, más austeros en cuanto a todo en nuestra vida, ¿no? Porque así podremos repartir, podrán llegar los demás. Hay países que necesitan ponerse a nuestro nivel. Nosotros no tenemos que bajar, pero es que los otros tienen que subir.
Entonces, para que los otros puedan subir, nosotros tenemos que reducir también un poco el consumo que hacemos, el consumo desproporcionado. Que es difícil, porque seguimos con la mentalidad consumista en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Sí, esto es un equilibrio muy complejo, Sí. que os voy a decir, ¿verdad? Porque frente a esa austeridad o responsabilidad que es necesaria y que nos toca, ¿verdad? Este primer mundo, pues está la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que nos impulsa a consumir y a comprar. Entonces, bueno, y la educación, clave, fundamental, y la concienciación. Y la circularidad quizá como brújula y como norte a seguir, ¿no? Manuel, hablábamos de que para que haya una circularidad en los elementos, primero tiene que haber una concepción global, ¿no?, de la circularidad. ¿Qué es para ti, si te pregunto así, abuela pluma, casi sin pensar, el concepto de circularidad? ¿Qué significa? Bueno, de alguna manera lo entendemos, o hay que entenderlo como parte de un proceso. Si algo hemos aprendido en los pocos años que llevamos hablando de sostenibilidad, que realmente es una historia muy corta, estamos hablando de hace 40, 50 años, antes nadie se cuestionaba esto, es que nunca tenemos que ser conscientes que nunca hemos llegado a la meta. Cuando parece que hemos llegado a algún sitio nos damos cuenta que hay que volver a repensar, volver a rehacer. Entonces la circularidad creo que realmente es la fase en la que estamos ahora, pero no creo que sea el objetivo final. Es entenderlo como parte de un proceso y volver a repensar. Por poner otro ejemplo muy claro, ¿no? Hace unos años se pusieron muy de moda en nuestro entorno los biocombustibles, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que nos quedamos muy tranquilos por echar, ¿no?, gasolina con un 10%, que llevaba un 10% de unos aceites, ¿no? Y nos dimos cuenta enseguida que con eso que estábamos haciendo nosotros, para callar un poco nuestras conciencias, estábamos afectando al tercer mundo porque le estábamos consumiendo materia prima y de repente los biocombustibles dejaron de utilizarse en gran medida. Hay que entender todo esto como un proceso, ¿no? Hablábamos del ciclo de vida. El ciclo de vida se entendía en un primer momento de la cuna a la tumba. Que era como cogemos las cosas y las analizamos, ¿no? Ahora mismo, ¿qué hacemos? Extraemos, fabricamos, usamos y tiramos. Lo que hay que intentar es que extraigamos menos y que tiremos menos, ¿no? Como se suele decir, en los ecosistemas naturales no existe el concepto de basura, lo hemos generado nosotros, es un concepto de la civilización, ¿no? Entonces, el intentar que esa extracción sea menor, que ese tirar sea menor, es un poco lo que es circular. Pero no entender la circularidad como que ya hemos llegado a la meta, sino ser conscientes de que tenemos que estar volviendo a repensar lo que haciendo y criticando a nosotros mismos, cuestionándonos lo que hacemos para intentar avanzar. Andrés, aplicado a las ciudades, ¿qué es la sostenibilidad o cómo podemos llegar a ese nivel de sostenibilidad necesario? Yo creo que lo principal en las ciudades es el tema de eficiencia energética y eficiencia en el uso de los materiales. Y lo que ha comentado él, no solamente, digamos, hacer un buen uso de materiales, sino que esos materiales que una vez que entran en nuestro sistema productivo estén dentro del proceso productivo y que cuando se agote su utilización se haga con ellos la valorización que sea necesaria para volver a reintroducirlos como material secundario en este sector o en otro. Como decíamos, cuando uno tiene que decidir personalmente, de forma individual, bueno, pues ahí entra la conciencia, la educación, la responsabilidad. Pero cuando hablamos de ciudades, la normativa y la ley tienen mucho que decir, ¿no? Y tú antes apuntabas que esto es clave. En un nivel del 1 al 10, no sé si quieres mojarte, ¿no?, y decirnos cómo estamos de cara a hacer posible esa sostenibilidad en nuestro entorno más próximo, aquí en Navarra, incluso a nivel nacional. ¿O a nivel europeo? Pues del 1 al 10, es que yo no fijaría un 10 porque, como ha comentado él anteriormente, y el nombre de economía circular indica que no hay un principio y no hay un final. La escala es un proceso de mejora continua. Entonces, respecto de ¿cuánto nos falta para llegar? Es que no vamos a llegar, porque cuando lleguemos allí habrá un nuevo objetivo. ¿No? Claro. Pero bueno, si me preguntas, ¿ahora mismo se podrían hacer muchas cosas que no se están haciendo? Indiscutiblemente, sí. Mismamente, el modelo de ciudad, digamos, que tenemos hoy en día, yo no lo veo para nada demasiado, digámoslo así, ambiental o definido. Es decir, por ejemplo, todas estas proliferaciones de urbanizaciones que se están produciendo de viviendas unifamiliares y demás, que gracias a nuestro nivel de vida y demás, entiendo que son un tipo de vivienda que es pues muy aceptado, pues porque me parece que tiene todo para ser aceptado. Desde el punto de vista energético y ambiental, a mi juicio, es manifiestamente mejorable y es mucho peor que el sistema de ciudad, digamos, de apartamentos. En una urbanización de unifamiliares, el ratio de metro cuadrado de superficie hacia el exterior, lo que implica intercambios de energía y demás, cantidad de materiales, etcétera, es mucho mayor que en una ciudad formada o en un barrio formado por apartamentos. ¿Qué ocurre con las necesidades de transporte en ese tipo de nueva ciudad? Es que hay muchas cosas. Creo que realmente creo que no podemos pensar tan en global, sino creo que la globalidad se alcanzará a base de dar muchos pequeños pasos.
coordinados y demás, pero creo que hay muchas cosas que no. La circularidad está pensada en tema de materiales. ¿Qué ocurre con la energía? La energía no se puede medir en un ciclo de circularidad. Igual sí su producción y demás, pero entonces es un tema demasiado complejo, pero sí que es cierto que se pueden ir haciendo muchas cosas. Se pueden desarrollar viviendas más eficientes energéticamente, claro que sí. Se pueden ir incorporando materiales reciclados a la nueva construcción, por supuesto que sí. Se puede estudiar a ver realmente qué sentido tiene un modelo de urbanismo u otro. Pienso que sí, o sea que sobre todo eso se puede actuar, pero creo que no hay una manera de actuar sobre todos los palos a la vez. Desde luego, si tuviésemos la solución, ¿verdad? Pues quizá no estaríamos desarrollando este entorno, este congreso, esta charla, ¿no? Vamos a ver, Félix, decía la circularidad energética. ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cómo la entendéis en Acciona? Mira, nosotros... Te voy a decir cómo entiendo yo la circularidad primero para aproximarme a la respuesta. Yo cuando pienso en la economía circular me gusta mucho irme a lo más básico. Estoy de acuerdo en que es un modelo imperfecto, que es algo transistorio, pero a mí lo que me enamora de la economía circular del concepto es que nos está sirviendo muchísimo para concienciar y para despertar la inquietud de la gente que sabe que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Cuando yo digo que me voy al básico, me acuerdo mucho de mis abuelos castellanos los 4, pastores de ovejas los 4, que en una rueda encontraban un tesoro porque tenían zapatos nuevos. Si nos vamos al sector de la construcción y después al de la energía, la construcción en su origen era circular. Si pensamos en una casa de barro, de las que todavía hay algunas en el África subsahariana, pues es adobe y paja. Que estaba ahí, el barro estaba ahí, la paja ya estaba secada, con lo cual, y totalmente biodegradable. En el caso de la energía igual. La energía que movía un molino era totalmente renovable. Era el río que pasaba por el molino, que además esa agua no la estábamos calentando, aprovechábamos un pequeño salto que era cómodo, cercano a la ciudad, totalmente renovable. Tenemos que ir a ese básico para pensar en la economía circular. Nosotros el punto de la energía circular lo tenemos muy fácil. Desde el punto de vista de Acciona, quiero decir. Tenemos la suerte de que fuimos una de las compañías pioneras en España en la producción de energía renovable. Esta es una de las preguntas de estas que corporativamente nos ponen votando, porque somos la mayor compañía del mundo en producción de energía únicamente renovable. Obviamente hay compañías más grandes, pero ninguna que produzca el 100% renovable. La producción de energía renovable y también de otro activo que nosotros tenemos, que es la gestión integral del agua, para nosotros son dos de los elementos que per se son circulares, porque si lo hacemos correctamente no estamos consumiendo recursos. Obviamente hay falencias. Cuando pasen 50 años y todos estos molinos que vemos de camino entre Madrid y Pamplona tengan que ser desmantelados, habrá que ser capaces. Pero ya se están instalando en España fábricas de reacondicionamiento de palas y de reutilización. Como datos diré que el primer aerogenerador eólico que instaló Acciona en Tarifa, en Cádiz, se construyó con tablas de surf. Y hasta aquí hemos llegado. Lo cual... Hasta aquí hemos llegado. Hay un tema que también quiero abordar con todos vosotros y es el de los fondos Next. En los últimos minutos me gustaría poner de alguna forma en primer lugar y el foco en lo que van a ser las ayudas que van a llegar de Europa para entender muy bien ante esa llegada de fondos europeos de recuperación Next Generation qué papel va a jugar la sostenibilidad y la circularidad en la construcción como motor de recuperación económica, ¿no? También quien esté mejor posicionado en este ámbito va a obtener más fondos o nos van a llevar a una aceleración de ese cambio de conciencia también de cara a ser más sostenibles, tener una circularidad mayor en nuestros entornos. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que es una oportunidad para conseguirlo. Otra cosa es la voluntad con la que se haga y la responsabilidad de cada uno. Quiero decir, yo puedo aportar, o sea, puedo llegar a esos fondos, puedo, bueno, a una empresa, pero me imagino que a la hora de repartirlo habrá algún tipo de criterios que se tenga en cuenta la sostenibilidad y no creo que haya ninguna empresa ahora mismo que no tenga esto en mente. O sea, quiero decir, creo que no haya ninguna empresa que piense que ella tiene que no ser sostenible. Quiero decir que al final están todas las empresas buscando cómo aportar a la circularidad, a la sostenibilidad, cómo ser mejores, cómo crear activos basándose en esto. Entonces yo creo que es una oportunidad. Más allá de eso,
Desde luego que lo es, ¿no, Manuel? Sí, por supuesto. Pasa que hay que saber aprovecharlo. Claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Todas las oportunidades que nos han llegado, y ya hemos tenido varias, hay que ser un poco, en ese sentido, hay que pensarlo muy bien, ¿no? Yo el miedo que veo de los fondos es un poco el cortoplacismo que estamos comentando, que existe de una manera un poco como general en nuestra sociedad, y eso es un peligro. Porque estos temas son complejos, son largos, son lentos, hay que pensar las cosas muy bien. Entonces, de repente que llegue mucho dinero, como ¿no? parece que nos está llegando, ¿no? como el maná, ¿no? Y querer correr mucho, porque hay que dar cuentas muy rápido, hacer muy pronto, nos puede pasar, como nos ha pasado otras veces, es que perdamos esa oportunidad, ¿no? Y sea un valle, ¿no? Estos valles que vamos haciendo, de repente que hemos perdido la oportunidad, hemos caído, hemos subido. Entonces, yo creo que hace falta un poco de una visión un poco amplia y realmente que realmente las cosas se hagan bien. Que eso es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero que las cosas se organicen bien, se gestionen bien y realmente que se apueste por ese concepto un poco sostenible, ¿no? Yo creo que no hay que pretender en gastar por gastar, ¿no? Que hemos vivido momentos en los que parece que estos brotes verdes que venían, parece que había que gastar, que parece que el gastar es un activo, y eso está muy en contra de la circularidad y la sostenibilidad, ¿no? Todavía leemos por ahí, los que estudiamos ya hace unos cuantos años, ¿no? Cuando veías cómo se entendía que un país era más desarrollado, pues se entendía que era más desarrollado porque vendía más coches, porque gastaba más electricidad. Entonces, ese concepto un poco que todavía nos sigue manteniendo, ¿no? Que viene un poco esa revolución industrial, ¿no? de consumir, de gastar, pues cuando llegan fondos y llegan así de esta manera tan grande, pues tenemos que ser muy realistas y saber decir muy bien, eso lo tenemos ahí, pero vamos a hacerlo bien. Andrés, frente a ese peligro, ¿no? de actuar rápido y mal para gastar y para invertir y poder dar cuentas de ese dinero que va a llegar, ¿cuáles serían las pautas que podríamos poner encima de la mesa? No sé, a quienes nos puedan escuchar, instituciones, empresas, ciudadanos. Yo creo que lo importante, efectivamente, es que se pongan criterios que permitan, digamos, gastar ese dinero, que además, efectivamente, yo veo un riesgo en que sea tanto dinero en tan corto tiempo, que permita crear estructuras y que permita crear cosas que, digámoslo así, nos sirvan durante muchos años con posterioridad. Es decir, lo que no podemos hacer es financiar cosas y a los 3 años abandonarlas porque se ha acabado el proyecto que las sustenta. No, ese dinero hay que invertirlo, no gastarlo, hay que invertirlo en generar estructura. Y cuando digo estructura no hablo solo de material, sino hay que generar educación, hay que generar, por ejemplo, por decir algo, institutos de investigación que no vayan a durar solamente el tiempo que dura ese proyecto y que tengan asegurada su permanencia a lo largo del tiempo. Entonces se podrán plantear objetivos a más largo plazo y mucho más ambiciosos, entiendo yo, y más eficientes en el control del gasto. Vamos a hacer una carta a los Reyes Magos, Félix. Si pensáramos en el mejor de los casos, vamos a utilizar bien esos fondos Next Generation, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo los fondos Next Gen lo veo como las becas Erasmus. Y como decía Manuel, es cuestión de que lo aproveches. Tú la beca Erasmus puedes ir y comportarte igual que si estuvieras en Madrid o en Pamplona, en Bruselas, y bueno, dedicarte a hacer fiesta y todo lo demás, que también se puede, o puedes aprovechar para enriquecerte culturalmente, viajar, estudiar, aprender idiomas. Pues con los fondos Next Gen me parece que es un poco igual, porque es algo limitado en el tiempo, que por mucho que nos parezca una cantidad de dinero ingente, es pequeña. En el caso que nos ocupa, que es de la reconversión industrial de la economía circular, que es una de las 10 políticas claves, se dedica a 4.000 millones, que puede parecer muchísimo o puede parecer poquísimo, depende para qué lo dediquemos. Entonces, mi carta a los Reyes Magos sería aprovecharlo en lo que hablábamos antes, en políticas, en transformación organizacional. Hace poco asistí a una conferencia de Arturo Bris, que es un profesor de IMD, es una eminencia en Suiza, es de estos españoles que están por el mundo, son una eminencia en otro país y aquí ni le conocemos, y decía, este señor decía, España es como el Tour de Francia de los años 90. Y costaba entenderle, porque decía, tenemos a Indurain, tenemos una carretera buenísima, pero la bici pesa muchísimo. Tenemos a Indurain con una bici que pesa más que él. Entonces, lo que tenemos que hacer es aligerar esa bici, modernizar esa bici, que es la estructura que tenemos que no nos deja avanzar. Si los fondos Next Gen, que una gran parte se van a dedicar a la transformación de la gestión de los estamentos del gobierno, se dedican de verdad a hacer eso y a instaurar un nuevo sistema educativo que nos permita estar a la vanguardia mundial en todos estos temas y que permita engarzar las necesidades de la sociedad con la formación que estamos dando a los estudiantes actuales, yo me doy más que por satisfecho con educación y transformación organizacional. La firmo, me gusta esta carta. Borja, que te tengo ahí y quiero también conocer tu punto de vista en torno a estos fondos Next Gen. ¿Van a ser o no van a ser la panacea para impulsar definitivamente la sostenibilidad y la circularidad en nuestros entornos?
Yo creo que vivimos un momento dulce, tanto en el desarrollo normativo como en la activación de fondos financieros y el reconocimiento de algunas voces que llevaban silenciadas muchos años, ¿no? Sin embargo, ya se han dicho algunas cosas, ¿no? La construcción, la financiación de la renovación de la construcción está muy por debajo, por ejemplo, de la financiación del sector de los videojuegos. Sin más, sin juzgar ni uno ni otro. Hay cosas positivas que hemos discutido antes, ¿no? Los fondos de Next Generation hacen un foco interesante en la regeneración urbana, no la rehabilitación puntual y desestructurada o no integrada, ¿no? Sino una regeneración de zonas, de barrios, de territorios. Esta palabra, actuar sobre el territorio, creo que es fundamental. Creo que también hay una apuesta clara por priorizar a la ciudadanía y a los municipios pequeños. Sin embargo, creo que lastra muchísimo esto que ya hemos dicho, la aceleración. Hay dos palabras que acompañan tanto al Plan España Puede como a los fondos de Next Generation, que son aceleración y crecimiento económico. Bueno, son dos palabras que no son para nada nuevas y que realmente son parte de la causa y no son parte de la solución del problema. Entonces yo creo que habría que ralentizar, habría que relocalizar, distribuir de una manera muy descentralizada, y creo que la toma de decisiones de los repartos y de la evaluación no debería ser tanto desde un punto de vista económico, menos desde la economía clásica de las últimas décadas, sino desde algún tipo de consejo en el que esté representada la ciencia, en el que esté representado el ecosistema, es decir, la naturaleza, el clima, y en el que esté representada la ciudadanía. Esto igual sí que es otra carta a los Reyes Magos, pero creo que si no, hay un enorme riesgo de que estemos generando otra burbuja de ciclo muy corto y que nos encontremos dentro de 5 o 8 años, pues donde estamos ahora, habiendo derrochado un montón de pasta. Dos ideas que habéis comentado me ha encantado, creo que ha sido Félix en ambas, no estoy seguro. Primero, la referencia a sus abuelos. No está hablando de hace 1000 años, está hablando de hace 60 años. Ha pasado muy poco tiempo, dentro de unas pocas décadas veremos estos 50 años o 60 años con una perspectiva que ahora posiblemente es muy difícil que veamos, ¿no? Porque estamos muy metidos. Y la otra a los ecosistemas de nuevo, ¿no? A cómo aprender de la naturaleza, de sus ritmos, de sus maneras. No es solo que no hay residuo, es que hay interrelación en absolutamente todo. Todo alimenta todo, todo es multifuncional, todo es local. Yo creo que la clave es deslocalizar, o sea, relocalizar, perdón. Borja, pues me voy a frase para terminar, aprender de la naturaleza. Fijaos que hemos hablado de la complejidad que trae consigo tanto la sostenibilidad como la circularidad, la aplicación en todos los ámbitos, todo lo que hay que hacer, lo que podemos hacer y no hacemos, lo que hacemos mal, pero sin embargo ese es probablemente el camino, ¿no? Mirar, aprender, respetar, recordar la naturaleza. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Borja Izaola, desde allí, desde Madrid, miembro del equipo de proyectos y coordinador del proyecto Life Level GBC, gracias por estar con nosotros. Manuel Un placer, Enríquez, gracias. Manuel Enríquez, presidente de ASA. Muchísimas gracias, Manuel, ha sido un placer. Purificación González Martínez, doctora en arquitectura, profesora de la Escuela Técnica de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Muchas gracias, Purificación. Félix González Yagüe, director de Estrategia de Acción. Ha sido un placer, Félix, también escucharte y tenerte aquí. Y Andrés Seco, investigador del ISC, Institute of Smart Cities de la UNA. Muchísimas gracias. A todos, gracias por su atención, tanto en sala como online. Y continuamos la Feria Edifica. Gracias. Gracias.